¿Qué pasó después de que desaparecen del escenario? Es decir, mueren. ¿Qué pasa después de que desaparecen del escenario personajes como Martín Lutero, como Juan Calvino? ¿Qué es lo que sucede? No solamente en Alemania y en Francia, sino en toda Europa. Hay una extensión eh, más del calvinismo que del luteranismo. El calvinismo llega a tener mucho auge y mucha fuerza en ese tiempo. Eso es lo que pasó, se empezó a extender el protestantismo en toda Europa. En los Países Bajos, por ejemplo, en 1523, en la ciudad de Amberes, fueron quemados los dos primeros mártires de la causa protestante. Estamos hablando de 1523, mucho antes de que la reforma protestante tuviera ya una forma definida. Allí en los Países Bajos, en Holanda, hubo un fuerte movimiento reformador. Ahí surgieron los hermanos de la vida común, y también de allí era originario Erasmo, que era natural de Rotterdam. Pronto los predicadores luteranos llegaron a la región y lograron numerosos conversos. Poco después, ya lo vimos, los anabaptistas se abrieron paso también allí en los Países Bajos, en Holanda. Y Carlos V, el rey de ese tiempo, tomó fuertes medidas contra el protestantismo. Repetidamente hizo promulgar edictos contra ese movimiento y en particular contra los anabaptistas, que fueron, como ya lo dijimos anteriormente, los que sufrieron una mayor persecución. Una mayor persecución. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la reforma católica. Hay una reforma, o sea, los católicos, ante este movimiento de la reforma protestante, y bueno, ellos tratan de hacer una reforma al interior. En España, principalmente, y gracias a la obra de Isabel la Católica, ¿recuerdan? Y a Francisco Jiménez de Cisneros, la corriente reformadora cobró gran impulso, aunque sin abandonar los cauces del catolicismo romano. La reforma católica se remonta por lo menos a tiempos de Isabel. Belarmino fue el principal sistematizador de los argumentos católicos contra el protestantismo. A partir de 1576 y por 12 años ocupó en Roma la recién fundada Cátedra de Polémica, y hacia fin de ese periodo empezó a publicar su magna obra de las controversias de la fe cristiana, que terminó en 1593, Belarmino. César Baronio fue el gran historiador del catolicismo, y Baronio escribió los anales eclesiásticos que marcaron el comienzo de la Iglesia como disciplina moderna. También en este tiempo de esta reforma de la Iglesia Católica, ellos empiezan a crear o empiezan a surgir nuevas órdenes. Por ejemplo, la orden de las Carmelitas Descalzas, que fue fundada por Santa Teresa, y también la de los jesuitas. Esta orden de los jesuitas fue fundada por Ignacio de Loyola. Por ellos fueron fundados. Estamos hablando de estas órdenes que surgieron en el siglo XVI, XVII, empezaron a surgir estas órdenes. Ignacio de Loyola, es interesante la historia de él porque él no tenía preparación, pero ve la necesidad de contar con una orden que no solamente sea fiel al Papa, sino también que tenga conocimiento, que sean personas preparadas. Así que él, Loyola, empieza a prepararse, empieza a estudiar para poder servir mejor a la iglesia, y empieza a tener un grupo de seguidores. Y en 1534, o sea, en el siglo XVI, se forma y nace esta nueva orden, la orden de los jesuitas. En ella todos hicieron votos de pobreza, castidad y obediencia
al Papa. La Sociedad de Jesús, como así se le llamó a esta nueva orden, o los jesuitas, vino a ser también uno de los principales instrumentos de la Iglesia Católica para hacer frente al protestantismo. Al mismo tiempo, los jesuitas no abandonaron su interés misionero. Esto es muy importante dentro de la historia, porque finalmente todo acto que se da en la historia va a tener una repercusión. Los jesuitas surgen y son un grupo que busca prepararse, una preparación no solamente teológica, sino también filosófica, sociológica, antropológica, una gran preparación para poder salir adelante. Pero otra característica de los jesuitas es su fidelidad al Papa, o sea, están dispuestos y son fieles al Papa y son fieles a la estructura, a la jerarquía, al sistema de la Iglesia oficial, de la Iglesia Católica Romana, y hasta la fecha ahí existe esa orden, la orden de los jesuitas. Pero también los jesuitas realizaron una extraordinaria labor misionera. En todas partes del mundo empezaron a llegar los jesuitas como misioneros para seguir propagando el Evangelio. En América Latina, en México, que llegó a constituirse como la Nueva España en ese entonces, llegaron jesuitas también para hacer labor misionera. Así que aparecen estas órdenes. Después aparecerían otras órdenes como a los dominicos, bueno, un poquito antes los franciscanos, pero en la época después, posterior o paralelamente a la Reforma Protestante, surgen estas dos órdenes, las Carmelitas Descalzas, fundadas por Santa Teresa, y la de la Sociedad de Jesús, fundada por Ignacio de Loyola. Me voy a regresar un poquito, cuando Lutero clavó sus tesis en Wittenberg, el papado estaba en manos de León X. Él estaba más preocupado por embellecer la ciudad de Roma, en aumentar su prestigio y también el poderío de su familia. Pablo III fue el papa que reconoció a los jesuitas y empezó a utilizarlos tanto como en el campo misionero como en la polémica con los protestantes. A Pablo III le corresponde la honrosa distinción de haber finalmente convocado a tan ansiado concilio reformador que comenzó sus reuniones en Trento en 1545. Vamos a hablar de este concilio. Este es un concilio importante, el Concilio de Trento. ¿Por qué es un concilio importante dentro de la historia de la Iglesia? Porque este concilio va a fijar su postura en contra del movimiento de la Reforma protestante, que para ese entonces la Reforma ya estaba ahí. Ya empezaba a tener resultados y empezaba a tener adeptos, y fue un golpe muy duro para la Iglesia Católica Romana. Así que deciden reunirse en este concilio y vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó en este concilio. Este concilio fue convocado por el rey de esa época, Carlos V, y se realizó en el norte de Italia, el concilio de Trento. Era parte del imperio de Carlos V, este imperio que incluía la región de Italia, la región de Francia, la región de España. El concilio empezó en 1545 y fue uno de los concilios más largos, si no es que el más largo, y terminó en 1563. Constantemente estaban en receso y discutían los temas, pero no llegaban a conclusiones. Este concilio se ocupó de reformar la iglesia, exigiendo que los obispos vivieran en sus sedes, primero. Segundo, prohibiendo el pluralismo y buscando que todos tuvieran una unidad. Regulando las obligaciones del clero y estableciendo seminarios para la mejor preparación del ministerio. Empiezan a preocuparse por una mejor capacitación para todos los que quieran ejercer el sacerdocio desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Por otra parte, se dedicó a condenar las doctrinas protestantes
primordialmente las doctrinas de Martín Lutero, empiezan a atacarse y a condenarse esas doctrinas. Y en este concilio, si ustedes recordarán, espero que recuerden, ¿quién fue el que tradujo la Biblia de los originales, de las lenguas, sus lenguas originales, tradujo al latín, y es conocida como la Vulgata? Si lo recuerdan, fue Jerónimo. Bien, pues este concilio declaró que la traducción latina de la Biblia, la Vulgata, era suficiente para cualquier discusión dogmática. Pero agregan algo más, que la tradición tenía una autoridad paralela a la de las Escrituras. ¿Qué es lo que están diciendo? Están las Sagradas Escrituras y esto tiene autoridad. La tradición se refiere a ese conocimiento que se ha pasado de manera oral y que se sigue pasando oralmente. Entonces ellos dicen, está lo escrito, pero también están aquellas cosas, aquellas cuestiones que los papas principalmente han dicho y que es considerada como tradición. Bueno, pues están a la par, tienen la misma autoridad. En este concilio lo que se hace entonces es, tiene autoridad la palabra revelada de Dios, pero también tiene autoridad la palabra humana, la tradición, y se ponen al mismo nivel. Y esto es lo que ha llevado a que la Iglesia Católica Romana tenga doctrinas diferentes actualmente a la Iglesia evangélica o a la Iglesia protestante. También llegaron al acuerdo de que los sacramentos son al menos 7. En ocasiones hablaba de más sacramentos, pero ellos dicen, al menos son 7 los sacramentos. Y este es un ataque directo, de manera especial a Martín Lutero, porque Martín Lutero había llegado a la conclusión de que nada más eran 2 los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, o la comunión o la cena del Señor. Y ellos dicen que son 7. También establecieron que la misa es un verdadero sacrificio que puede ofrecerse en beneficio de los muertos. Sigue esa idea de que se puede interceder por los muertos. Recuerdan ustedes que hablamos también de Gregorio, que vino a declarar como dogma la cuestión del purgatorio, una idea que había manejado Agustín de Hipona, pero que se sigue creyendo verdaderamente que sí se puede interceder por los muertos, que en ella no es necesario que todos reciban tanto el vino como el pan en la misa. ¿Por qué están diciendo esto? Porque en la Reforma Protestante todos empiezan a practicar que tanto el pan como el vino lo tienen que consumir todos, a diferencia de la Iglesia Católica, que el vino nada más lo consume quien oficia la misa, que es el sacerdote. Entonces aquel concilio, el concilio de Trento, recuerden, concilio de Trento, que inició en 1545 y terminó en 1563, aquel concilio marca, podemos decir, el nacimiento de la Iglesia Católica moderna. El nacimiento de la Iglesia Católica moderna. Y se va a quedar atrás la Iglesia Católica antigua o la Iglesia Católica medieval. Y aquí, después de la Reforma, con todo este movimiento, con todo este caos para la Iglesia Católica, por el movimiento de la Reforma Protestante iniciado por Martín Lutero, los lleva a esas conclusiones, a mantenerse firmes y a tomar un segundo aire para continuar en el poder y con esa influencia que sigue teniendo en muchas partes del mundo, la Iglesia Católica moderna. Quiero hacer una breve reflexión, como lo hemos venido haciendo en diferentes sesiones, sobre esta cuestión que hemos acabado de hablar. Un aspecto para reflexionar en esta parte de la historia es la preparación del clero católico para hacer frente al protestantismo que estaba haciendo estragos en el statu quo de la Iglesia Católica Romana. Este es un aspecto que debemos tener presente como iglesias evangélicas. Es decir,
la preparación teológica dentro de nuestras iglesias. La capacitación es necesaria para mantener a la iglesia alejada de falsas doctrinas que afectan la estabilidad de nuestras iglesias locales. Todos aquellos que tenemos cierta formación debemos intencionalmente capacitar a miembros de nuestras iglesias para que tengan herramientas que les permitan estudiar y aplicar la palabra de Dios. También debemos promover la capacitación por medio de instituciones que se encargan de tal área en nuestros contextos. De alguna u otra manera, tenemos la responsabilidad de promover, incentivar, apoyar, compartir la capacitación a hombres y mujeres que puedan aportar en la transformación de la iglesia para que ésta crezca y sea capaz de asumir su rol misionero y profético dentro de su contexto geográfico y más allá de este. De eso podemos aprender. Y ahora, pues nosotros, y esto es parte de lo que yo acabo de decir, lo que estamos haciendo ahorita en este momento, esta capacitación usando la tecnología. Muchas veces es difícil que puedan venir a este lugar, a este seminario. Hay estudiantes ahora que están presentes aquí, pero creo que tenemos que aprovechar estas herramientas para que la capacitación se siga extendiendo. Y ustedes en sus lugares, este conocimiento que están adquiriendo, tienen la responsabilidad de compartirlo y de coadyuvar en la propagación del reino de Dios y en el mantenimiento de la sana doctrina, de la sana enseñanza. Hemos visto también estas cuestiones de los problemas o las falsas herejías que aún dentro del mismo seno de la iglesia en el primero, segundo y tercer siglo empezaron a introducirse y empiezan a surgir los concilios para contrarrestar esas falsas enseñanzas y que ahora no estamos exentos de eso. Lamentablemente, definitivamente que es la cuestión de la teología de la prosperidad es una enseñanza falsa. Y esa mezcla entre la verdad y la mentira muchas veces dificulta que la Grey pueda diferenciar esas falsas enseñanzas. Por eso la importancia de meditar, de estudiar a profundidad la palabra de Dios, porque se puede contrarrestar esta cuestión de la teología de la prosperidad de manera simple, haciendo alusión a la enseñanza del apóstol Pablo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces hay muchas enseñanzas, no voy a tocar aquí, pero hay muchas enseñanzas que están pululando en el mundo evangélico y que son falsas enseñanzas, y hay que tener cuidado con eso.